Muy buenas tardes a todos nuevamente. En nombre de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP y Manpower Group les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy, Home Office y Líderes del Futuro. Antes de darle el espacio a la licenciada Catherine Molina, quien nos acompaña en esta jornada, únicamente recordarles las indicaciones y la dinámica que estaremos manejando para el webinar. Para las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, todas aquellas consultas puntuales y que vayan enfocadas a la temática de esta tarde, pueden colocarlas a través del icono de preguntas y respuestas que aparece en su barra de herramientas, o también lo pueden identificar como Q&A. A través de este icono pues estaremos filtrando todas aquellas consultas relacionadas a la temática. El chat lo vamos a estar utilizando para que ustedes puedan compartirnos desde qué parte del país nos acompañan, el nombre de su empresa y poder conocerles. Para las personas que nos acompañan a través de la página de Facebook, a través del espacio de comentarios pueden dejarnos sus consultas y nosotros con todo gusto lo estaremos trasladando a la licenciada Catherine. Bueno, y sin más, presentar a la licenciada Catherine Molina. Ella es parte del equipo de Manpower Group, es licenciada en finanzas con una maestría en finanzas y orientación en recursos humanos. Actualmente se desempeña como gerente de reclutamiento de Manpower Group para Centroamérica y el Caribe y cuenta con más de 10 años de experiencia en el área comercial y de recursos humanos. Así que sin más, vamos a dejarla con nosotros en esta tarde y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a todo el equipo de Cámara de Comercio. Gracias por esta invitación que nos han brindado. Y como les decía, pues, Francis, mi nombre es Catherine Molina. Yo soy la responsable de reclutamiento para lo que es Manpower Group Caribe y Centroamérica. Realmente es un placer poder compartir con ustedes esta tarde y este espacio. Les agradecemos de sobremanera que hayan tomado pues este tiempo de su agenda para poder estar con nosotros y compartir sobre este tema que realmente nos resulta muy apasionante porque estamos hablando de lo que antes decíamos era el futuro del trabajo. Muchas veces veíamos o anteriormente a todo lo que está ocurriendo con la contingencia, el home office como algo que lo hacían en otros países, lo hacían otras empresas, una práctica que no iba a llegar probablemente a nuestros trabajos o a nuestros países de manera inmediata. Sin embargo, como empresas nos tuvimos que reinventar prácticamente en cuestión de horas para poder hacer frente a todas estas a la contingencia que estamos viviendo y a estas realidades que definitivamente nos obligaron a cambiar el esquema de cómo atender a nuestros clientes, cómo brindar nuestros productos, cómo brindar nuestros servicios, ya sea a un cliente externo o a un cliente interno. Es por eso que resulta muy importante que nosotros podamos darnos el tiempo de poder entender cómo funciona el home office, cómo debería de funcionar. Sabemos de que ya hemos tenido un tiempo para podernos acostumbrar a esta metodología y que muchos de hecho ya hemos vuelto a nuestras oficinas, obviamente con todas las medidas de bioseguridad específicas, pero que todavía tenemos muchas empresas en las cuales una vez que ya probamos lo que es el home office, definitivamente es una práctica que no queda acá, que va a continuar dentro de nuestras compañías y que como empresa y como colaborador yo tengo también la responsabilidad de poderme preparar para afrontarla. En esta tarde vamos a compartirles esta agenda de sesión que consideramos es muy importante, como les digo, para ese factor de preparación para todos los que estamos en este webinar. Y es muy importante poder ver esta situación que estamos viviendo del COVID o de la contingencia como un impulsor o un catalizador del cambio.
¿Qué significa esto? Lo que les comentaba anteriormente. Veíamos una práctica del home office como una práctica que se hacía en otros países, pero ya les voy a contar de igual manera nuestra experiencia como Manpower Group en este tipo de prácticas y en este tipo de metodologías. No es algo nuevo y no es algo que va a eliminarse dentro de los esquemas de trabajo. Realmente es algo que nos funciona mucho como equipos y que podemos seguir trabajando en poder ser equipos integrados aún estando en un proceso de home office o en un proceso a distancia. Como les decía, es muy importante ver esas buenas prácticas para el teletrabajo o para el home office. ¿Cuál ha sido la experiencia de Manpower? Mi experiencia particular, les puedo comentar, igual más adelante lo voy a profundizar. Soy una usuaria de lo que es el teletrabajo desde hace 3 años aproximadamente, ya sobre 4 años inclusive. Tuve la facilidad y tuve pues realmente la bendición de poderme acostumbrar y poder cambiar mi metodología de trabajo, pero también tuve muchos retos. Así que de la misma manera que las personas que nos acompañan en este webinar han vivido esas situaciones retadoras en casa, esas situaciones retadoras de algo tan sencillo como una conexión al internet o algo tan sencillo que antes era poder estar conectado con nuestros compañeros de trabajo. Vamos a profundizar sobre algunos tips y recomendaciones de qué podríamos hacer como equipos de trabajo para mantenernos de la misma manera, integrados y poder seguir fomentando esa cultura y ese clima laboral también dentro de nuestras compañías. Y el desarrollo de la resiliencia en el teletrabajo. Les compartía mi experiencia. Sé y estoy consciente que el hacer teletrabajo requiere el desarrollo de la resiliencia. ¿Por qué? Porque nos estamos cambiando todo lo que son pues, las reglas del juego y más en una situación como lo que hablábamos del COVID, que es un impulsor o un catalizador del cambio, se convirtió en una obligación prácticamente pasar a una metodología del teletrabajo y ahí es donde la resiliencia juega un papel muy importante, no solo a nivel de equipos de trabajo, que claro está, debemos de reforzarlo, esos hábitos beneficiosos para nuestros equipos de trabajo, pero también a nivel personal, también con nuestras familias, con nuestros hijos, con los que estamos en casa. Desarrollar la resiliencia en el teletrabajo es clave para que podamos seguir y continuar siendo personas productivas, personas enfocadas a resultados y personas pues exitosas de la misma manera. Vamos a ver un poco de contexto y ya se los anticipaba. Sabemos de que los efectos sociales y económicos del COVID o de la contingencia están imponiendo a todas las empresas, independientemente del rubro, independientemente del tamaño de compañía, y se los digo también desde nuestro punto de vista como Manpower Group, tenemos clientes de diferentes tamaños y en estos momentos no hay un sector o no hay un tamaño de empresa que no se haya visto afectado dentro de este proceso de contingencia. Y no nos referimos únicamente a afectaciones negativas. Probablemente algunos rubros sí se vieron en algo positivo como consecuencia de lo que ha sido la contingencia. Sin embargo, sí requirió un cambio en las operaciones, un cambio, como les decía, en cómo nosotros podemos atender a nuestros clientes, atender a nuestros colaboradores. Las empresas pasamos de poder tener una agenda física, llámese una operación, oficinas directamente en las cuales estábamos como equipos de trabajo integrados, trabajando juntos, podíamos atender a nuestros clientes, a pasar a una agenda digital. El simple hecho de hacer ese cambio de una manera tan inmediata y tan abrupta en algunos casos o en algunas situaciones, requiere definitivamente el que nosotros como colaboradores, como empresas, podamos desarrollar o podamos identificar otro tipo de competencias en nuestros equipos de trabajo. Requiere que nosotros también desarrollemos la resiliencia que les decía en el apartado anterior, cómo nosotros podemos enfrentar y afrontar esas situaciones pues adversas o negativas que estamos viviendo.
Nuevamente, no tenemos un sector que haya sido no impulsado a este catalizador de cambio. Habla en la pantalla de un mes después de la pandemia. Y esto es, para que ustedes conozcan, este contexto inicial que les estoy compartiendo y un poco de este webinar, es el resultado de un estudio que Manpower publicó exactamente a un mes de haber comenzado lo que era la pandemia. ¿Y por qué? Porque de toda situación, también negativa o adversa, podemos obtener aprendizajes claves y podemos obtener aquellas bases para los cambios estructurales que nosotros podríamos estar ejecutando en nuestras compañías y en nuestros equipos de trabajo. ¿Cuáles son esas 4 grandes tendencias o esos 4 grandes aprendizajes que nos ha dejado lo que es la contingencia y que ponen la pauta para cómo será mi operación a futuro? ¿Y por qué lo hablamos de esta manera? Porque si somos empresa, en efecto, la pauta es para ese cambio a futuro que yo puedo estar desarrollando. Y si soy un individuo, soy un colaborador, también es una pauta para poder determinar e identificar cuáles son aquellas competencias que el mercado laboral requiere, que mi empresa requiere para que yo pueda convertirme pues, en un talento escaso. Lo hablamos en recursos humanos. Ese talento que las empresas en efecto más bien puedan pelear por mí, puedan buscarme directamente a mí. ¿Y por qué? Porque tengo esas competencias que el mercado laboral está requiriendo. Tenemos estas 4 grandes tendencias que ustedes pueden ver en la pantalla. Las nuevas formas de trabajo, los líderes para el futuro, innovar para crecer y la capacitación y la actualización. ¿Por qué estamos hablando de cada una de estas tendencias o cada uno de estos aprendizajes claves? Porque como les comentaba anteriormente, parte de la resiliencia es poder tener esa capacidad para enfrentar y afrontar estas situaciones adversas que se nos pueden dar. Sabemos de que el COVID fue un catalizador para hacer estos cambios estructurales. Entonces, este es el momento cuando ya tuvimos un proceso de desarrollo, un proceso de implementación, de que nosotros también podamos identificar cómo nos puede servir ese impulsor que tuvimos, que fue el COVID, y cómo puede darnos esa base para poder continuar nuestras operaciones. Las nuevas formas de trabajo. Estamos conscientes de que lo que es el home office, y se los decía, vino para quedarse. En muchas de las compañías estamos viendo hoy por hoy que nos dicen, ya no voy a volver a la oficina o ya no voy a requerir de que mi equipo de trabajo esté en una oficina. Ya probé la modalidad de home office y es una modalidad que definitivamente me puede funcionar. Ya vimos durante este tiempo que podemos seguir brindando nuestros productos, nuestros servicios, continuar con la operación de nuestras compañías. Sabemos de que el home office no es para todas las personas, sabemos de que no es para todas las empresas e inclusive no es para todas las posiciones. Sin embargo, si nosotros estamos implementando esta metodología a futuro, es decir, ya hoy lo hicimos como parte de la respuesta a la contingencia, sin embargo, si se va a quedar como una metodología que hoy por hoy, cada vez que yo contrate a alguien en mi equipo de trabajo, pueda ir bajo esa forma de trabajo, que es el teletrabajo o el home office, nosotros debemos de tener muy claro de que el home office, para que sea exitoso, debe de cumplir con varios factores, que de hecho vamos a ver más adelante, pero se los quiero anticipar en el sentido de que es muy importante que como compañías podamos velar por ese equilibrio entre la vida laboral y la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad familiar también de nuestros equipos de trabajo. Para eso, el hecho de que nosotros podamos brindar una estructura, una capacitación a nuestros equipos de trabajo de cómo llevar efectivamente el home office es muy importante. El home office, yo les puedo compartir en mi experiencia personal que anteriormente, cuando esta no era una metodología tal vez tan cruda o se veía tan imposible de implementar en muchas empresas, mucha gente me decía, qué rico, estás en tu casa. Creo que muchas de las personas que nos acompañan no me dejarán mentir y me han dicho, Katherine, ahora, hoy por hoy, Katherine, ahora trabajo más en mi casa. ¿Por qué? Y aquí es donde vamos nuevamente a cómo nosotros podemos trabajar
internamente con nuestros equipos de trabajo sobre ese equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar de nuestros colaboradores. El hecho de que nuestros colaboradores estén conscientes de cuál va a ser la forma en la cual se les va a medir, es muy importante. Trazar esas metas y objetivos que puedan ser, nuevamente, medibles y alcanzables dentro de la modalidad del home office es clave para que funcione objetivamente. Y otro de los puntos importantes también que debemos de considerar dentro del home office es que dependiendo de la generación, inclusive en la que nosotros nos encontremos, esta es una metodología que forma parte de lo que llamamos en recursos humanos el salario emocional. ¿Por qué nos hablamos del salario emocional? Porque son aquellos tipos de beneficios o incentivos que yo puedo brindar a mis colaboradores que no necesariamente estamos hablando que es un beneficio económico directamente. Y parte del home office es este beneficio emocional o ese salario emocional que yo puedo brindar directamente. Entonces, nuevamente, no tengamos miedo si es una participación, si es una metodología que nosotros queremos implementar dentro de nuestras compañías, podamos establecer procedimientos claros. Eso es muy importante. Saber nuevamente cómo vamos a medir a nuestros colaboradores, esos roadmap que nosotros podamos hacer sobre esos objetivos. Y nuevamente, también no necesariamente todas las personas nos podemos acoplar a lo que es el teletrabajo. El teletrabajo requiere otro tipo de competencias que vamos a revisar, pero son competencias y no digamos competencias blandas, pero sobre todo estas competencias digitales que nos permitan poder seguir desarrollando nuestro trabajo. Otro aprendizaje clave, importante y que nos trae también en esta tarde es los líderes para el futuro. Estamos requiriendo, y uno de esos impulsores, y como les decía, es muy importante que nosotros podamos ver ese aspecto positivo de todo lo que ha ocurrido y el poder identificar como empresa cuáles son esos líderes para el futuro es una gran ventaja que hemos obtenido durante este tiempo. El poder identificar a aquellas personas que no necesariamente en este momento se encuentran en una posición de liderazgo como tal, pero que sí, durante todo este panorama que hemos vivido han mostrado esas competencias de liderazgo, han mostrado competencias de innovación, han mostrado esas competencias de trabajo en equipo inclusive, que nuevamente son competencias que se han puesto mucho, no quisiera decir de moda, pero con una importancia mucho mayor para efectos de poder desarrollar a nuestros equipos de trabajo. ¿Por qué es importante que nosotros como compañía utilicemos y hagamos uso de este proceso, este panorama que estamos viviendo para identificar esos líderes para el futuro? Porque finalmente esos líderes son los que me van a funcionar o van a formar parte de mis planes de carrera, son los que deberían de estar inmersos en planes de capacitación y los que finalmente como empresa yo los voy a retener, yo los voy a capacitar y voy a trabajar con ellos para hacer un proceso de retención. Todo está muy amarrado en esta gestión estratégica que debemos de hacer del talento humano dentro de nuestras compañías. Pero definitivamente el aprovechar, identificar a esos líderes nos puede acortar esa brecha de planes de carrera y planes de sucesión dentro de nuestras empresas. Entonces, aprovechemos nuevamente en identificarlos y en poder trabajar con ellos, el mejorar esas competencias, porque aclaremos, no todas las personas traemos las competencias ya desarrolladas. De hecho, somos un trabajo en proceso y todos tenemos competencias por desarrollar. Entonces, apoyemos a estos equipos o a estas personas que pueden funcionar para el futuro. Innovar para crecer es otro de los aprendizajes claves que estamos teniendo dentro de todo este proceso de contingencia. Y como resultado de ese aprendizaje, hoy por hoy tenemos actualizaciones de nuestros parques tecnológicos, tenemos una agenda digital mucho mayor, como se los explicaba anteriormente, que nuestros equipos de trabajo tienen acceso a poder brindar todo lo que son herramientas o todo lo que es ese seguimiento a nuestros clientes a través de una forma digital.
o a través de una forma móvil, o cómo yo puedo hacerlo, inclusive hoy por hoy estar conectados con ustedes a través de este medio. Es parte de esas competencias que también como individuo yo debo de desarrollar, el sumarme en un mundo de innovación. Porque hoy por hoy lo vimos, las empresas al tener que cambiar su metodología de cómo brindar el servicio, cómo acercarse a sus clientes, requirieron de innovación y requirieron de el siguiente aprendizaje que también es muy importante, la capacitación y la actualización. Todas estas transformaciones que estuvimos viviendo fueron transformaciones inesperadas y también requirieron que nosotros como equipos de trabajo nos pudiéramos capacitar, pudiéramos pasar a aulas digitales en las cuales hoy pues no es una capacitación, es más una conversación conversatorio que quisiera tener con ustedes y lo vamos a ver al final. Pero lo importante es que nosotros a través de esa capacitación y actualización, tanto interna como equipos de trabajo, nosotros podamos mejorar el nivel de empleabilidad. Y en este punto me quiero detener por un momento. La capacitación y la actualización es una responsabilidad compartida. Estamos hablando empresa y estamos hablando individuo, equipos de trabajo. Entonces, si yo como individuo he identificado, por ejemplo, que tengo una debilidad en mis competencias digitales, por ejemplo, para el uso de estas herramientas digitales, es muy importante también que yo me pueda capacitar. Es responsabilidad mía con la finalidad, como ven en la pantalla, de poder mejorar el nivel de empleabilidad que yo tengo, que básicamente el nivel de empleabilidad es lo que nosotros tocamos base y es cómo yo puedo retener un trabajo, cómo yo me puedo volver ese talento escaso que les compartía al inicio. Y obviamente, pues, el poder mejorar lo que es mi crecimiento profesional dentro de una compañía en particular. Estas son algunas fortalezas humanas o competencias que siguen en pie en esta era digital. Les quería compartir rápidamente este resultado, y este resultado es el resultado de un estudio que Manpower Group realizó el año pasado. Imagínense que todavía no estábamos viviendo esta etapa de contingencia, sino que era una etapa en la cual nos estábamos preparando para el futuro. Pero hoy por hoy, estas competencias siguen en la era digital. Estamos hablando mucho de temas de digitalización, en temas de automatización. Sin embargo, es muy importante también que nosotros podamos considerar estas competencias blandas o estas habilidades profesionales que son muy difíciles de encontrar en nuestros candidatos, y lo digo desde el punto de vista de recursos humanos o de reclutamiento, y son también esas fortalezas o habilidades que son las más valoradas. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es colaboración, organización, servicio al cliente, resolución de problemas, y hoy por hoy sumamos lo que es estas competencias digitales, esas competencias analíticas y el tema de resolución de problemas. Todas las empresas deberíamos de tener dentro de nuestros perfiladores, dentro de nuestros descriptores de puesto, dentro de nuestras búsquedas de nuevos talentos para nuestras compañías, este tipo de competencias, porque ya estamos hablando de que no son competencias de que si yo estoy en el área de servicio al cliente, yo necesito a personas que estén orientadas al servicio al cliente. Realmente esta es una competencia que todos dentro de nuestras empresas deberíamos de tener. Y nuevamente, las personas que no las tengan, es un buen momento para poder desarrollarla, poder ejercitarla, poder capacitarse, porque realmente eso es lo interesante y beneficioso de validar qué competencias tenemos, porque las podemos desarrollar a través de una intencionalidad y obviamente a través del tiempo directamente. Otra de las competencias importantes que les invito a que las podamos sumar dentro de nuestros perfiladores y dentro, si estamos hablando desde el punto de vista de la empresa, desde los perfiladores como les compartía, pero si estamos hablando desde el punto de vista de individuo, yo, Catherine Molina, yo debo de tener esta facilidad de aprendizaje. Hoy por hoy, realmente que
a todos o todas las personas que nos tocó pasar el cambio de estar en una oficina a estar, por ejemplo, dentro de este ambiente totalmente digital, pasamos por este proceso de la facilidad de aprendizaje. Tuvimos que poner en práctica esta competencia, que es lo que en recursos humanos llamamos el learnability. Es esa capacidad que yo tengo para aprender y desaprender. Tuvimos que aprender nuevas formas de brindar el servicio de una estrategia totalmente digital y desaprender como lo estábamos haciendo en nuestras oficinas o en nuestra operación física como tal. ¿Por qué les comparto esto? Porque de igual manera, dentro del teletrabajo o del home office, el learnability es una de las competencias más importantes porque obviamente los procesos están cambiando mucho. Cuando estamos en el tema del teletrabajo, necesitamos ajustarnos muchas veces y ajustar nuestras competencias a otro tipo de necesidades que pueda tener la empresa o que pueda tener el negocio. En ese sentido, esa facilidad que yo tenga de aprender y desaprender también puede ayudarme mucho a que mi trabajo, número uno, sea pues mucho más expedito, mucho más productivo y de igual manera poder tener yo como individuo una mayor satisfacción en el desarrollo del mismo. Vamos a hablar de algunas buenas prácticas y de nuestra experiencia en el teletrabajo. Como les decía al inicio de esta conversación, realmente que en Manpower Group lo que es el home office o el teletrabajo ha estado activo pues durante algún tiempo. En lo particular, yo les podría decir que tengo 3 años de ser usuaria de esta metodología y en efecto requirió un cambio y un desarrollo de competencias que yo no sabía, que no tenía. Sinceramente, yo siempre dije, soy una persona muy organizada. Realmente que cuando vine a esta metodología del teletrabajo y ya después de tantos años de trabajar así, me di cuenta en ese momento que realmente esa era una competencia que yo necesitaba desarrollar aún más. ¿Por qué el tema de la organización? Porque ese tema de la organización o esa competencia a mí me ayuda en definitiva a poder mantener ese equilibrio vida laboral, trabajo que tanto estamos buscando y que muchas veces es lo que le resta puntos cuando nosotros hablamos del teletrabajo o home office. Es el típico que les decía al inicio, ahora trabajo más. Pero parte de ese ahora trabajo más muchas veces puede venir por un tema de cómo yo estoy organizándome, cómo yo estoy planteando mi agenda dentro de pues, mi día laboral. Por medio de estas herramientas digitales y las políticas apropiadas, realmente que como Manpower hemos logrado implementar esta metodología y no ha interrumpido pues nuestra operación. Algo muy importante y pueden verlo en la pantalla, antes de la emergencia menos del 10% de nuestra población corporativa se beneficiaba del home office. Y aquí me refiero a que lo veíamos como ese salario emocional que les compartía anteriormente. Ese salario que no era un salario o un ingreso económico, pero que sí para nuestros colaboradores era muy importante y era parte de nuestro paquete de beneficios. Hoy por hoy, con la contingencia y todo, realmente que prácticamente o más del 90% de nuestros empleados corporativos se encuentran en trabajo remoto. Y uno de los puntos importantes que debemos de validar es, ya estamos sentados en esta línea del teletrabajo. Ahora para adelante, lo que debemos de validar es qué funciones yo podría mantener o qué posiciones yo podría mantener dentro de esta metodología del teletrabajo y que realmente pueda resultar beneficioso tanto para la compañía como de igual manera para nuestros equipos de trabajo. Parte de esos hábitos que yo necesito para fomentar, o aquellos hábitos que yo necesito fomentar en el teletrabajo y que los podría trabajar y que hoy se los quiero compartir como un tip o una recomendación, puede que como empresas ya los estén ejecutando y los que no, tal vez podríamos analizar qué sumar dentro de nuestros procesos para que pueda ser más digerible ese cambio
de la agenda física a la agenda digital para nuestros colaboradores o inclusive para nosotros como individuos. La flexibilidad de horarios. Hoy por hoy, pues, y aquí claramente está de que siempre y cuando las responsabilidades lo permitan. Pero muchas de las personas que inclusive nos acompañan tienen hijos y en este momento se encuentran en clases. Entonces, el tema de que como empresas nosotros podamos validar también cuál es la situación y el entorno físico, familiar, económico de nuestros colaboradores para que realmente poder validar si el teletrabajo puede ser una herramienta o puede ser una metodología que yo vaya a mantener dentro de mis estructuras o dentro de mi metodología. La flexibilidad de horarios también forma parte de ese salario emocional que yo puedo brindar a mis colaboradores y que está determinada nuevamente por ese conocimiento que yo pueda llegar a tener de su entorno físico y familiar. Dejar fluir el trabajo. Veo que hay compañeros que están levantando la mano, pues al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Les invitamos a que puedan hacerlas dentro del chat de preguntas y respuestas y de igual manera, pues al final los vamos a estar respondiendo. No vayan a dejar ir la idea para que por favor la puedan apuntar y lo conversemos al final. Otro de los hábitos beneficiosos que yo puedo fomentar entre mis equipos de trabajo para esta modalidad del home office es dejar fluir el trabajo y la vida. En lugar de intentar fingir que todo está normal, y hoy por hoy hemos visto muchas bromas o muchos chistes en internet en la cual pasa el hijo, pasa la mascota, en fin, pueden haber situaciones que no vamos a poder controlar. Pueden haber momentos en los cuales se nos va la luz en plena reunión con nuestros jefes y son cosas que pueden suceder. Entonces, también es importante y clave que nosotros como empresas podamos brindar esa seguridad a nuestros colaboradores de que esas situaciones no van a afectar, digamos, lo que es su rendimiento o su medición de desempeño al final del mes o al final de la semana. Dejar fluir el trabajo y la vida también es muy importante para que nosotros como individuos podamos fomentar o mejorar lo que es nuestra resiliencia en situaciones adversas, como probablemente el estar presentando un proyecto de mucha importancia y que nuevamente se me vaya la luz, por ejemplo, o se me vaya el internet. Ahí es donde entran en juego otro tipo de competencias. Esa competencia de la planificación, de la preparación, de cómo yo pienso, decimos en el plan B, C y D si es necesario, pero para poder lograr continuar brindando un servicio o un producto. Pero nuevamente, si son cosas que ocurren, debemos de estar conscientes de que pueden pasar y más en este momento pueden ocurrirnos directamente. Tomar descansos y recargar. Muchas veces cuando estamos en un teletrabajo como tal, nos vemos en una situación bastante adversa en el sentido de esas pausas activas. El hecho de que nosotros no tomemos tiempo, y probablemente las personas que estaban anteriormente en oficina pueden recordar de que muchas veces teníamos la posibilidad de levantarnos, ir por una taza de café, poder conversar con un compañero de trabajo y eso automáticamente y psicológicamente, los psicólogos que me acompañan lo saben, me ayuda mentalmente para que mi cerebro pueda recargarse. Entonces, esos descansos regulares, si nosotros no tenemos ese hábito de poder tomar esa pausa activa, por ejemplo, yo los invito a que pueda hacer algo que inclusive lo puedan dejar dentro de su agenda, dentro de su correo electrónico. En este momento, todos los días yo voy a tomarme 5 minutos. Y 5 minutos no vamos a decir de que el trabajo se cayó o va a suceder cualquier cosa abismalmente mala, sino que realmente podamos dar la oportunidad a nuestro cerebro de poder recargarse. Y créanme que a nivel de productividad será mucho más positivo el tomarme esos 5 minutos que trabajar corrido y tener mi cerebro al final del día en donde la productividad ha disminuido mucho. Reducir el correo electrónico es parte de los objetivos o esos hábitos beneficiosos en el teletrabajo.
Recordemos de que muchas veces las personas que están en teletrabajo, el tema de una reunión, en este momento pues tienen la cámara apagada, pero el tema de poder tener una reunión por este medio puede ser la única interacción de la persona. Entonces, siempre la invitación es que cuando nosotros estamos bajo este proceso o estamos en teletrabajo, el poder abrir nuestra cámara, el poder hacer una llamada telefónica y no solamente brindar lo que es el correo electrónico. ¿Por qué les comento esto? Porque de igual manera, esa interacción que yo logre tener como individuo, con un compañero de trabajo, con mi líder, con el equipo de trabajo, nuevamente, recarga, decimos que recarga energía popularmente, pero lo que hace también es que nuestro cerebro se puede enfocar más en aspectos positivos y por ende llegar a ser más productivo en la jornada laboral que estoy viviendo. Dar seguimiento al progreso, les compartí al inicio que parte de las estrategias importantes para que el home office sea realmente funcional es que nosotros podamos brindar a nuestros colaboradores cuáles son aquellas funciones u objetivos por los cuales yo los voy a estar midiendo. El saber para mi colaborador cuál es esa información puede disminuir pues todo el tema de la ansiedad, puede disminuir esos nervios y el saber de que me van a dar un seguimiento, por ejemplo, semanal para mis objetivos, tengo que llenar un weekly o tengo que hacer X o Y proceso tales días, puede también apoyarnos para un efecto de organización, que nuevamente es parte de las competencias más importantes que nosotros debemos desarrollar si estamos en el esquema de teletrabajo o de home office. Como les decía, era una de esas habilidades que yo estoy consciente que no tenía y todavía les puedo decir que después de 3 años sigo tratando de desarrollarla. Es un trabajo continuo, pero que estamos haciendo con la finalidad de poder ser más productivo en esta metodología. Asignar responsabilidades, realmente que para las personas que nos acompañan, que tienen equipos a su cargo, este es el preciso momento y bajo esta modalidad también de poder, lo veíamos antes, identificar a esos líderes para el futuro, asignar responsabilidades, no únicamente yo como líder debo de dar seguimiento a todas las funciones que tenga mi equipo de trabajo, sino poder ir preparando a mi equipo de trabajo para que puedan ir haciendo ellos directamente ese seguimiento colaborativo. ¿Por qué es muy importante esto? Uno, como empresas y las personas de recursos humanos lo entienden también, es que yo puedo lograr, pues sí, identificar esos líderes para el futuro que les compartía al inicio, pero también el poder lograr ese seguimiento colaborativo me impactará en una interacción y una integración del equipo directamente y que finalmente también me impacta en todo lo que es el tema de mi cultura organizacional, mi clima laboral. El hecho de que estemos en un teletrabajo no significa de que dejemos de ser equipos de trabajo. Entonces, esa comunicación debe de ser muy fluida, muy constante y debe ser propiciada no solamente por los líderes en los equipos, sino también por los mismos compañeros para, nuevamente, lograr esa integración de todos los miembros de nuestro equipo. Algunos tips muy importantes para lo que es el teletrabajo y que consideramos pues importante ya finalizando este tema antes de entrar a la resiliencia, y es que estos tips para el teletrabajo, no perder la comunicación con el equipo de trabajo, lo decía anteriormente, el poder abrir esos canales de comunicación, el poder hacer esas pausas activas, esos espacios de esparcimiento. Lo vemos muy gracioso a veces que vemos fotos de equipos de trabajo, de que están teniendo un desayuno virtual, por ejemplo, un café virtual en modo conversatorio, pero el hecho de poder abrir canales de comunicación social, no únicamente que ese canal de comunicación sea única y exclusivamente para ver cómo vas con tus objetivos, si ya lograste la meta, si ya hiciste X o Y tarea.
los líderes de los equipos tienen una responsabilidad muy importante, nuevamente, para lograr esa integración de los equipos, aún estando a distancia. Es por eso que el poder abrir estos canales de comunicación es uno de los tips más importantes que yo les quiero dejar en este conversatorio, porque realmente impacta y el equipo responde muy bien a nivel de productividad y a nivel de satisfacción cuando nosotros mantenemos este tipo de actividades dentro de nuestros equipos de trabajo. El liderazgo. Ya hablamos al inicio de lo que es esa importancia del liderazgo y esos líderes para el futuro, lo decíamos. Cómo toda esta época que hemos vivido, esta contingencia que hemos enfrentado, nos debe ayudar a poder identificar a esos líderes para el futuro, a esas personas que tienen esa competencia, que tal vez hoy no tienen personal a su cargo, pero nuevamente es una competencia que nosotros podemos desarrollar y podemos apoyar a nuestros equipos de trabajo a que la puedan desarrollar. Tenemos estas 4 macro tendencias dentro del proceso de liderazgo y ya lo vimos ahorita con los aprendizajes. Tenemos una sofisticación de los clientes, hoy por hoy lo hablamos, una agenda digital totalmente. En ese punto, nuestros clientes, tanto internos como externos, se volvieron más sofisticados. Eso obviamente me impacta en esas nuevas formas para trabajar y en el desarrollo de nuevas competencias, de esos líderes de igual manera. Esta elección individual también es una tendencia muy importante y que está impactada por el aprendizaje que veíamos antes de la innovación y la capacitación. ¿Por qué? Porque si yo como individuo quiero convertirme en ese líder para el futuro, dentro de mis compañías, yo también debo de hacer ese análisis interno de cuáles son mis competencias actuales y mis oportunidades de mejora y a través de esas oportunidades de mejora poder plantear esa innovación y capacitación. Ojalá que de igual manera nuestra área de recursos humanos nos apoye con ese proceso o ese plan de capacitación, pero como les compartí anteriormente, es una función o una responsabilidad compartida tanto del área o de los líderes de recursos humanos también, como del individuo. Innovación para crecer, esta tendencia es clave y lo veíamos en la parte de las revoluciones tecnológicas, como hoy por hoy la competencia digital, imagínense cómo voy a desarrollar un trabajo si mis competencias digitales no están desarrolladas. Y hablamos de competencias digitales a veces con el simple uso de una herramienta de este tipo o inclusive el poder hacer todo el tema de acercamiento con clientes, acercamiento con nuestros equipos de trabajo a través de estas metodologías. Y en el caso del home office, la revolución tecnológica impacta directamente en el resultado que yo vaya a tener en mis equipos de trabajo a través del teletrabajo. Y la escasez de talento. ¿Por qué hablamos de la escasez de talento? Y aquí, compañeros, decimos muchas veces y consideramos, hay muchos niveles de desempleo, por ejemplo, en nuestros países, pero acá algo muy importante es que nosotros podamos reconocer e identificar nuevamente aquellas competencias que me pueden hacer ese talento escaso, que me pueden ayudar como colaborador o como individuo en convertirme en ese talento escaso y por ende en ese líder dentro de esta compañía o a la compañía que yo aspire llegar en algún momento. Para liderar ese cambio durante la contingencia y durante el teletrabajo, realmente que el líder tiene una función primordial. Y nuevamente, cuando hablo de líder, no me refiero únicamente a la persona que tiene personal a su cargo o no me refiero únicamente al jefe como tal. Me refiero a aquellas personas que tienen esas competencias en las cuales inclusive podemos decir románticamente inspiran a los demás, inspiran a actuar, inspiran a hacer cosas diferentes, a innovar, a pensar fuera de la caja. Son esos líderes en los cuales recae esta función o recae este trabajo como ofrecer una comunicación abierta y honesta de lo que está ocurriendo.
Fíjense que con todos los cambios que hemos experimentado con la contingencia, por ejemplo, el tema de comunicación en pro de poderle brindar esa seguridad a mi colaborador es muy importante que nosotros la podamos fomentar. Pueden haber situaciones en las cuales sí, por temas de confidencialidad no voy a poder brindar toda la información, pero sí, el poder tener ese canal de comunicación abierto para que mi colaborador pueda acercarse a mí, poderme brindar la retroalimentación de cómo estamos trabajando, inclusive ahí entra mucho el tema de la encuesta de clima laboral o de la satisfacción que mis empleados puedan llegar a tener. Y eso realmente nos impacta en crear esa confianza y recuperar la seguridad del empleado. Sabemos de que hoy por hoy una persona o el tema de que nosotros nos sintamos seguros en nuestros empleos definitivamente puede impactar también en un tema de productividad y de apoyo que nosotros podamos brindar a nuestros colaboradores. Manejar claramente las emociones y las expectativas con los colaboradores. Les decía anteriormente, dejar fluir. Pueden suceder muchas cosas en las cuales los nervios, la inseguridad, los miedos pueden estar impactando a nuestros equipos de trabajo. Entonces, el líder en este rol tiene la función determinante de poder nuevamente abrir esos canales de comunicación y poder apoyar al equipo en desarrollar esas competencias y esa apertura para poder, pues, desahogarse, lo podríamos decir hasta cierto punto. Encontrar esos canales para prosperar en la mentalidad de cambio en lugar de victimizarnos, en lugar de poder enfrentar las cosas negativas o enfocarnos en esas cosas negativas, implica esa mentalidad o ese cambiar el chip, y lo decimos directamente en el tema de recursos humanos, un desarrollo de una resiliencia. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue, compañeros? En este esquema de lo que es el teletrabajo, la invitación específicamente acá que yo les quiero dejar e invitar a hacer es poder hacer una evaluación de esas capacidades actuales que hoy tenemos como individuos y de las habilidades futuras. Realmente que el poder estar, decimos en temas de recursos humanos, una persona correcta en el rol correcto, puede mejorar totalmente lo que es la productividad de nosotros como individuos y como colaboradores, puede mejorar, disminuir lo que son los índices de rotación dentro de mis compañías. Es por eso que, como les decía al inicio de esta conversación, el hecho de poder utilizar ese impulsor que fue el COVID o que fue la contingencia para ese cambio y la importancia que tiene para que puedas sentar esas pautas para el futuro próximo, que ya lo estamos viviendo, la nueva normalidad como la estábamos compartiendo en algún momento, es una solución ganadora en este mundo que estamos de la revolución de las habilidades. Quiero terminar dándoles solamente algunos consejos o tips sobre el proceso de resiliencia. Les he hablado mucho durante esta conversación sobre la resiliencia. ¿Y por qué? Porque sabemos de que para poder afrontar, enfrentar y ejecutar el teletrabajo de una manera efectiva, debemos de ser personas resilientes y no únicamente el teletrabajo. Todos los cambios que hemos vivido en estos meses prácticamente nos han obligado, una de dos, a poder desarrollar lo que es la resiliencia o a identificar inclusive que no somos personas resilientes y que es algo que yo debo de trabajar como individuo. Lo vamos a hablar desde el punto de vista del individuo. Debemos de hablar de qué es resiliencia, cuál es el concepto de la resiliencia antes de entrar a esos tips y recomendaciones. Hablemos desde el punto de vista de psicología. En psicología realmente, y se los compartía, la resiliencia es esa forma que yo tengo de enfrentar y afrontar una situación de crisis o una situación adversa. Ojo, no estamos hablando que siempre vaya a ser una respuesta positiva. Es decir, que siempre toda nuestra actitud, y vamos a decir, siempre vas a andar sonriendo, siempre vas a estar muy positivo. No, es como yo le doy ese salto. Y lo vemos etimológicamente, volver atrás, volver de un salto, rebotar. Como yo salto ante esa adversidad.
Parte de la resiliencia, en efecto, es poder, o el uso de la resiliencia me puede ayudar mucho dentro de este proceso de teletrabajo. No es lo mismo que yo tenga la oportunidad de poderle pedir un favor a un compañero de trabajo cara a cara, a poderlo hacer a través de un medio electrónico, a través de estas herramientas. Hasta esos puntos necesitan que nosotros seamos personas más resilientes. Algunos factores claves para el concepto de resiliencia que todos debemos identificar. La resiliencia no significa que la persona no experimente angustia o sufrimiento, perdón que hay un error, o sufrimiento, sino que, nuevamente, es esa capacidad que yo tengo de enfrentar, de afrontar y de responder. No es una cualidad que solo algunos poseen. Todos y cada uno de los que estamos en este conversatorio poseemos la resiliencia. Unos en gran medida que otros, unos por situaciones de la vida o complicaciones inclusive que pudimos haber tenido, hemos desarrollado en una mayor medida lo que es la resiliencia que otros. Pero repito, todas las personas somos resilientes. Y lo importante es que finalmente la resiliencia implica comportamientos, pensamientos y acciones que se pueden desarrollar. ¿Qué significa esto? Así como lo veíamos antes, el tema de las competencias dentro de mis equipos de trabajo o como individuo que yo puedo desarrollar, también yo puedo desarrollar la resiliencia o mejorar mi nivel de resiliencia. ¿Y qué necesito para poderla desarrollar o mejorar? Requiere tiempo y requiere intencionalidad. Entonces, estamos ante una situación que el teletrabajo, y lo decíamos, nos obligó a cambiar la agenda de una operación física a una agenda digital totalmente, pero no tuvimos ese tiempo probablemente para podernos ajustar, cambiar, etcétera. Fue algo muy inmediato. Pero ya en este momento que ya hemos pasado pues por una etapa, que ya hemos enfrentado inclusive seguramente muchos inconvenientes, o hemos enfrentado el hecho de cómo voy a brindar esta solución si estoy bajo este esquema y no estoy en mi oficina donde yo tendría acceso a X o Y herramienta. Todos esos aspectos, créanme que les ayudan o nos ayudan a poder desarrollar la resiliencia. Pero nuevamente, debe de ser una intención en nosotros el poderla desarrollar, porque definitivamente si esa intención no existe más allá de un tiempo como tal, no va a ser efectiva dentro de nuestra vida. La resiliencia no únicamente nos sirve a nivel laboral, nos sirve mucho a nivel personal y a nivel familiar. Y las personas inclusive que nos acompañan, que tienen hijos, y los psicólogos no entenderán también que la resiliencia yo la puedo desarrollar desde muy pequeño, desde muy temprana edad. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir haciendo esos ejercicios. Ejercicios me refiero a, el hecho de poder mantener esos canales de comunicación que les compartía, el hecho de poder enfocar mi cerebro en pensamientos positivos. ¿Cómo enfoco mi cerebro en pensamientos positivos? Lo hago a través de mantener activo mi cerebro, el mantenerme en este tipo de capacitaciones o conversaciones, mantenerme en un estudio constante me ayuda a poder desarrollar la resiliencia. Las pausas activas que les compartía en el segmento anterior me ayuda también a poder desarrollar la resiliencia. El hecho de poder abrir esos canales de comunicación social en mis equipos de trabajo me ayuda también a poder desarrollar la resiliencia. El desarrollo de la resiliencia es un tema personal, lo sabemos, como les decía, requiere intencionalidad, pero sí está muy de la mano con esas actividades que yo pueda hacer con mi familia y que yo pueda hacer en mi trabajo. Nuevamente, la resiliencia es muy importante si nosotros también queremos llevar a cabo un teletrabajo o un home office muy efectivo. Y no digamos la resiliencia, la importancia que tiene en esos líderes para el futuro. Yo les invito a que las personas que de igual manera, si se consideran ese líder para el futuro, si ya son ese líder para el futuro, puedan hacerse esa pregunta. ¿Soy una persona resiliente? Probablemente sí.
Como les decía, todos lo somos, unos en mayor medida que otros, pero el hecho de que nosotros podamos aplicarlo en nuestras funciones, en nuestros trabajos y también lo podamos aplicar en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, nos ayuda totalmente a poder ser personas más exitosas. Pueden ver en pantalla un pensamiento muy importante que quiero dejarles también. En el mundo del trabajo, pues los retos son dinámicos y desafiantes. Hoy lo llamamos COVID-19, lo llamamos contingencia, lo llamamos pandemia, pero realmente, como les compartí al inicio, veamos el lado positivo de todo lo que ha ocurrido en el sentido de esos aprendizajes claves, esos impulsadores y catalizadores del cambio que me pueden apoyar como individuo y como empresa a poder evaluar esas habilidades de todos mis líderes o esas habilidades personales y desarrollarlas. ¿Cómo manejar la próxima crisis? Probablemente, y ojalá, no vaya a haber una crisis lo más pronto, no va a haber una crisis pronto, pero es una realidad de que existen los retos y los retos existen de manera diaria en nuestros trabajos y en nuestra vida personal. Entonces es muy importante que nosotros podamos en este momento aprovechar ese impulsador o ese catalizador que hemos vivido, que es el COVID, para poder evaluar esas competencias y habilidades que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que también nos va a ayudar a triunfar en el mercado laboral. Pues dicho esto, quisiera agradecerles por este tiempo, por este espacio que me han regalado. Espero que esta información haya sido de interés y de pues, aprendizaje para ustedes. Los quiero invitar a poder seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Y esta invitación se las abro porque es muy importante. Nosotros publicamos prácticamente o diariamente información muy relevante para lo que es el mercado laboral, tanto desde el punto de vista de candidato como desde el punto de vista de compañías. Así que los invitamos a podernos seguir y conocer un poco más acerca de este excitante mundo laboral que estamos viviendo hoy en día y de esas competencias y habilidades que debemos desarrollar como líderes actuales, líderes para el futuro y líderes en el teletrabajo o en el home office. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciada Catherine. Ha sido pues una jornada muy provechosa. Tenemos algunas consultas que nos han realizado a través del icono de preguntas y respuestas, entonces vamos a pasar al tiempo para despejar todas aquellas consultas que han ido surgiendo a lo largo de este webinar. Perfecto. La primera consulta es en relación a cuando hablamos de líderes, sabemos que una de las características de un líder es ser empático, pero nos dicen cómo puede ser empático un líder con el personal que tal vez no es muy tecnológico y que debido a los cambios que hemos tenido en este momento, le ha costado un poco adaptarse a la parte tecnológica. ¿Cómo podría este líder gestionar a este grupo de colaboradores? Sabemos que hay colaboradores que tal vez por las funciones que realizaban anteriormente en la empresa no utilizaban tecnología, sino que tal vez eran actividades un poco más operativas. Pero debido a la pandemia, pues ha tocado mutar algunos procesos en las empresas, pero sí los líderes deben de ser más empáticos en cuanto a las personas que tal vez les ha costado un poquito adaptarse a esta nueva modalidad. Entonces, ¿qué consejos podemos darles? Es una realidad que vivimos cuando nos tocó hacer prácticamente todo este cambio, esa agenda física u operativa que teníamos a una agenda digital. Sabemos de que hay personas que se pudieron sumar rápidamente al cambio, sin embargo también hubieron otras personas que pues por un tema de educación, por un tema de actitud, no pueden ser efectivamente usuarios del teletrabajo. Aquí tenemos varios puntos o algunas recomendaciones. Por una parte,
Identificar nuevamente cuáles son esas personas me puede ayudar mucho para poder hacer ese proceso de acompañamiento. Yo como líder realmente tengo también la responsabilidad de poder guiar a mi equipo de trabajo para poder lograr acoplarse a. Y les quiero compartir esta respuesta desde mi punto de vista particular. Cuando yo hice el cambio a teletrabajo, parte de las razones por las cuales mi adaptación fue mucho más efectiva fue por el acompañamiento de mi líder en el proceso de cambio. ¿Por qué les comparto esto? Porque en efecto, el líder debe de ser una persona muy empática ante las necesidades y realidades de los equipos de trabajo. Sabemos de que no vamos a poder cumplir probablemente con todas las necesidades que tienen, pero sí el abrir ese canal de comunicación, el poder apoyarles, poder hacer ese acompañamiento puede sumar o puede ayudarles a desarrollar esas habilidades y competencias. Otra recomendación es poder buscar un mentor remoto. No necesariamente ese mentor debe de ser el líder como tal, sino que recuerdan que les compartía sobre el seguimiento o el apoyo colaborativo que nosotros podamos hacer dentro de nuestras compañías, y es por eso que también ese seguimiento colaborativo lo podemos hacer a través de un mentor. De esa manera nosotros podemos inclusive ayudar a nuestros equipos de trabajo a poder desarrollar otro tipo de competencias. Si yo ya identifiqué a Katherine como un líder para el futuro, puedo ponerla a ser mentor de Ana, por ejemplo, y de esa manera, al ser mentor de ella, voy a poder desarrollar como individuo esas competencias de liderazgo. Entonces, el hecho de esa práctica de la mentoría nos puede funcionar mucho para ayudar al colaborador, tanto el que hoy por hoy está en una situación que no puede hacer ese cambio efectivo de mentalidad al teletrabajo, como también a poder ayudar a ese colaborador que finalmente funge como mentor para hacer o para desarrollar competencias dentro del mundo laboral. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Katherine. En efecto, sí hay que buscar esas personas que tienen la capacidad también para enseñar a otros, que el equipo se vaya fortaleciendo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así es. Bien, la siguiente consulta, y antes de pasar a la siguiente consulta, también comentarles que a través del chat vamos a estar colocando un link para que puedan ingresar, una vez que cierre el webinar, pueden ingresar al link que se va a colocar en el chat y nos puedan dejar sus comentarios y la evaluación del webinar. También es muy importante para nosotros conocer en qué otros temas están ustedes interesados y que nosotros podamos poner a la disposición. Sabemos que la capacitación y la actualización en estas temáticas es muy importante. Entonces, a través de este link nos pueden dejar sus comentarios, la evaluación de este webinar y también si están interesados en otros temas. Bien, continuamos entonces. La siguiente consulta está relacionada a cómo debe de manejar la empresa una jornada laboral cuando estamos hablando de teletrabajo. Yo sé que ya lo mencionó anteriormente, pero si podemos refrescar qué opciones tiene la empresa al momento de incorporar a una persona al teletrabajo. O sea, ¿es necesario mantener una jornada continua de 8 horas o podemos hacer excepciones? ¿Cómo podemos enseñarle al colaborador a manejar su jornada, ¿verdad? Fíjate que en ese caso particular es muy importante, podemos manejar la flexibilidad de horario, ojalá pueda ser parte de nuestro proceso, pero estamos conscientes también de que no todas las funciones o áreas pueden llevar una flexibilidad de horarios. Acá realmente que la recomendación, si lo que queremos es ayudar a nuestro colaborador a poder pues cumplir con un horario laboral, el teletrabajo, más allá de un horario, lo importante y la recomendación es que podamos medir siempre a nuestro colaborador por objetivos, por resultados o por un desempeño directamente. ¿Qué significa esto?
y todos lo hemos vivido desde el área pues también de individuo. Podemos estar 9 horas sentados frente a la computadora y eso no necesariamente nos hace personas totalmente productivas. Entonces aquí sí es muy importante poder tener esa guía para mi colaborador de cuáles son esas funciones, cuáles son esas responsabilidades, cuáles son esos objetivos sobre los cuales yo voy a medirlo, y esa medición ojalá no sea una medición diaria, puede ser una medición semanal. Si vamos a implementar un tema de flexibilidad de horarios, fíjate que esa es una recomendación que de hecho yo compartía en un webinar anterior. Y yo les decía algo, muchas veces nuestros colaboradores, y ahorita les hablaba de eso, de que tienen, por ejemplo, a sus hijos en clases en estos momentos. Entonces, el hecho de que tal vez y mi horario de entrada es a las 7 de la mañana, pero es la misma hora en la cual entra mi hijo, en ese proceso, probablemente mi colaborador no va a ser una persona que esté enfocada en su trabajo. Estará conectada, sí, pero no va a estar siendo una persona productiva. Entonces aquí la recomendación también es poder conocer ese entorno físico y familiar de mi colaborador con la finalidad de, si tengo la posibilidad de poder hacer esa flexibilidad de horario, no entrar a las 7 de la mañana, entrar a las 8, obviamente voy a salir probablemente una hora más tarde. Poder adecuarlo nuevamente para poder, por una parte, ayudar al colaborador, porque es algo muy importante para efectos de productividad y para efectos de inclusive de resiliencia, pero también para poder lograr una mayor productividad dentro del horario de trabajo, ¿verdad? Bien, sí, muy bien, excelente. Aquí va ligada también la siguiente consulta, licenciada Catherine, que nos comentan acerca de la motivación a los colaboradores y también cómo lograr una eficaz supervisión del teletrabajo. Y ligado a lo que usted acaba de comentar, ¿verdad? Conocer el entorno del colaborador, su ambiente, cómo evaluar esos resultados de una manera correcta. Entonces nos consultan si cambiarle la forma de evaluación al colaborador puede afectar también en su rendimiento. En este caso, puede afectar, sí, en el sentido de que si estamos, por ejemplo, tratando con un equipo que no es tan resiliente. Y ahí, desde el punto de vista nosotros de recursos humanos, inclusive nos podemos dar cuenta de cuál es el nivel de resiliencia que puede tener mi equipo, o ese learnability que les compartía, esa facilidad de aprender y desaprender cómo hacía las cosas anteriormente y aprender nuevas formas de hacer las cosas. Sí puede afectar. Pero acá por eso también es la importancia de que nosotros como líderes, llámese líderes de equipo, líderes en recursos humanos, líderes gerentes de las empresas, podamos brindar esa comunicación abierta o abrir ese canal de comunicación con nuestros colaboradores. El poder brindarles esas funciones, responsabilidades, objetivos es muy importante, y que no sea algo también de, a partir del mes pasado te voy a medir de esa manera. No, realmente el poder tener ese proceso de implementación con nuestros equipos de trabajo para que de igual manera la persona tenga un proceso para adaptarse. Nuevamente, va a requerir mucho, lo veíamos, de intencionalidad. Probablemente vamos a tener personas de que no se van a ajustar al cambio tan rápidamente como nosotros quisiéramos. Pero ahí también la labor del líder o del área respectiva es poder hacer ese seguimiento con el equipo de trabajo y poder ayudarlo a poder sumarse en esta nueva metodología que estamos viviendo, que no es algo exclusivo de mi empresa, sino que en este momento es algo que estamos viviendo en el mercado laboral local y mundial. Bien, muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a una consulta que va ligada al lado de la empresa. Okay. Sabemos de que con la modalidad de teletrabajo, a la empresa pues se le reducen los costos de tener al colaborador dentro del edificio o las instalaciones de la empresa. Gastos de papelería, suministros, por ejemplo, el lugar donde está el colaborador, su escritorio, su silla, ¿verdad? Entonces, la empresa tendría que
proporcionar al colaborador este tipo de suministros para que él esté cómodo en su casa, o cuando la persona decide adoptar una modalidad de teletrabajo, le corresponde a ella adecuar su espacio? Ok, en este caso realmente no tenemos la fórmula perfecta, les podría decir, en el sentido de que dependiendo de la realidad empresa, realidad colaborador, políticas de la compañía, puede existir esa necesidad. Les comento que en otros países sí, el teletrabajo de hecho ya está dentro de un marco regulatorio y en efecto sí, la empresa ya por ley si tengo a una persona en teletrabajo, por ley debo de brindar esos puntos o esas herramientas. Nuevamente, depende mucho de la compañía, depende mucho también del colaborador y depende mucho de la necesidad por la cual el teletrabajo se esté ejecutando. Si es nuevamente, y tú lo mencionabas muy bien, un tema de contingencia mundial o es un tema de necesidad personal. Entonces, hay varios aspectos que considero de que dependiendo de la situación se tienen que analizar para poder saber efectivamente cómo responder ante esa realidad particular. Bien. Y continuando con el tema del liderazgo, sabemos de que cuando estábamos de manera presencial en algunas situaciones, la comunicación de los líderes hacia su equipo a veces era un poco difícil, ¿verdad? Más ahora con teletrabajo, nos han comentado personas de que la comunicación es aún más difícil ahora. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debería de adoptar un líder para que la información llegue a cada uno de los miembros de su equipo? Porque a veces cuando se tiene mucho personal a cargo, se traslada tal vez a 2, 3 personas y asumimos que el resto del equipo está informado. Pero ¿cuál sería la mejor estrategia para verificar que realmente la información bajó a todo mi equipo de trabajo y no solamente a algunos? En este caso, una de las recomendaciones que yo podría brindar realmente es el poder delegar, designar responsabilidades. ¿Qué significa esto? Y fíjense que como líderes eso me puede ayudar de sobremanera para poder desarrollar nuevas competencias en mis equipos de trabajo. Si yo tengo una tarea específica o una información de índole, decirles algo, los nuevos objetivos de venta. Ok, los nuevos objetivos para el área de ventas, probablemente yo como jefe de ventas sí deba de brindar esa información directamente al equipo de trabajo. Pero estamos hablando de una información más de tipo cultura organizacional o de otro tipo que tal vez no es del día a día de nuestros colaboradores. El poder designar o de responsables o delegar ese tipo de actividades, uno, me pueden ayudar a poder tener un mayor alcance en nuestros equipos de trabajo. Me ayuda mucho el tema del seguimiento colaborativo que yo pueda hacer y de igual manera me ayuda a poder identificar a esos líderes para el futuro que yo los pueda ir formando, capacitando para que el día de mañana o puedan desarrollar esas competencias que yo necesito para continuar apoyándome. Entonces, aquí la recomendación que yo les puedo hacer, uno es, como les digo, poder asignar o delegar responsables, poder asignar otras personas que se puedan sumar al equipo. Muchas veces como líderes tratamos de agarrar todo lo que tenemos, o sea, todas las actividades, todas las funciones, todas las responsabilidades y poderlas traer y realizar nosotros personalmente. Pero a veces cuando hacemos este tipo de funciones, por una parte podemos cometer errores y por otra parte no permitimos que nuestros equipos de trabajo se desarrollen. Entonces la invitación nuevamente es poder tener esos canales de comunicación abiertos y esos, inclusive el poder tener ese tipo de estrategias de seguimiento, de feedback con nuestros equipos de trabajo, también pueden ser muy funcionales para permitir que la comunicación fluya dentro de nuestros equipos. Bien, bien, excelente. Y siempre en la misma línea, Catherine, ¿podríamos mencionar cuáles son las características
que más se adaptan, hablando de un estilo de liderazgo, ¿verdad?, a la modalidad de teletrabajo. Ok. En este caso, adicional a tener, pues, como tal, la competencia de líder, el liderazgo es una competencia y como lo veíamos en la presentación, es una de las competencias más valoradas por las compañías y más difíciles de encontrar directamente dentro de los procesos que realizamos. Es muy importante también que ese líder sea una persona, y lo veíamos antes, lo veíamos con la pregunta anterior, una persona comunicativa, una persona que pueda inspirar, una persona innovadora y obviamente lo veíamos, una persona que tenga muy desarrollado lo que es el learnability, esa facilidad de aprendizaje, una persona también y que de igual manera no estamos diciendo de que va a hacer las cosas de manera perfecta, porque todos somos seres humanos y podemos cometer errores, pero el hecho también de asumir cuando nosotros cometemos un error es parte de ser líder. Entonces, esos líderes que pueden ser esas personas, como les decía, organizadas, colaborativas, innovadoras, son los que están teniendo más éxito en este cambio que estamos viviendo de lo que es la estructura digital o el teletrabajo. Y por eso también es clave de que esos líderes puedan abrir esos canales de capacitación, esos canales de actualización, esos canales para poder ir forjando esas competencias también en sus colaboradores y por ende mejorar lo que es la empleabilidad de todo el equipo de trabajo. Bien. Bien, ya estamos cerrando, vamos a hacer la última consulta, nuevamente recordándoles que a través del chat se ha colocado un link, ustedes pueden copiar ese link en el buscador o en el navegador de su preferencia, ingresar a la encuesta de evaluación de SurveyMonkey, dejarnos sus comentarios del webinar y también los temas en los cuales ustedes están interesados. La última consulta, Catherine, es cuando es la empresa la que realmente no valora el home office o el teletrabajo, ¿cómo puedo yo como colaborador reflejar que el teletrabajo es una modalidad que realmente pues es provechosa para la empresa, se cumple con las responsabilidades y con los objetivos? ¿Y cómo puedo yo valorarlo cuando la empresa realmente no está de acuerdo con esta modalidad? Creo que en la pregunta iba también la respuesta, en el sentido de que el hecho de que nosotros podamos brindar esa comunicación del logro de los objetivos, del logro de las funciones, de las responsabilidades cumplidas, nos ayuda para que la empresa pueda sumarse en la modalidad del home office. Sin embargo, y acá es algo que tenemos que estar muy conscientes, es que no todas las empresas, uno, tal vez por la naturaleza de su negocio, pueden sumarse a esta estrategia. O bien, hoy por hoy pues lo hemos visto, muchas innovaciones de rubros que no considerábamos que podían estar en home office y que hoy lo están. Posiciones que no podían estar en home office y que hoy lo están. El catalizador fue impactante para poder hacer ese cambio de chip. Pero repito, el hecho de que nuestros líderes llamándonos los dueños de las compañías, los gerentes, creer en la modalidad del home office tiene que venir desde la estructura superior. Si nosotros como colaboradores podemos subir esa información, cumplir los objetivos, cumplir las responsabilidades, pero de igual manera es como cuando queremos de que nuestras empresas, por ejemplo, sean empresas inclusivas, por darles un ejemplo. Esa inclusión debe venir desde el grado más alto de liderazgo dentro de nuestras compañías y de esa manera, como cascada, bajar a todos los grados, ya sea operativos y mandos medios. Lo mismo sucede con la creencia o con la necesidad de poder aplicar o no lo que es el home office o el teletrabajo. Entonces aquí, si nosotros tenemos la posibilidad y tenemos esos canales abiertos de comunicación, el poder brindar la retroalimentación a nuestros líderes, y hoy por hoy vemos de que no están confiando estructuralmente en lo que es el home office,
poder darle esos resultados para que realmente a través de resultados se puedan lograr los cambios. Pero repito, sabemos de que no todas las empresas se sumarán o se suman a esta metodología, ya sea por su naturaleza de trabajo o bien porque también no es algo en los cual los líderes o los jefes puedan creer en este momento que pueda funcionar para su operación directamente.